fluyes, güey. Fluye. Fati, fluye. Por favor, fluye, no pasa nada. Ay. Hola, el día de hoy estaremos hablando de la nueva película Señora Influencer. Si tú ya la viste, deja tus comentarios en la caja y no olvides comentarnos qué fue lo que te pareció. A ver, comenzaré diciendo con que la cinta Señora Influencer de Carlos Santos me parece una película bastante revolucionaria en cuanto a los temas abordados. No es la típica película mexicana caracterizada por la comedia de doble sentido, los romances de comedia, las situaciones predecibles. Más bien me parece una historia que está bastante cargada de temas que inusualmente se nos han abordado. Señora Influencer es una señora aparentemente de 40 a 50 años que trabajaba en un centro de atención para niños. No sabemos si es una escuela o un orfanato, sin embargo se encontraba trabajando en este lugar. Sin embargo, un día, mientras trabajaba, se encuentra que una de sus niñas fue hurtada de su teléfono por otra de las estudiantes, es decir, se lo quitó y comenzó a hacer burlas y bromas acerca de ella, lo cual genera que la señora influencer vaya y afronte a la niña que le quitó el teléfono a su compañera. Esto le genera un problema, pues cuando en medio de el reclamo la niña le llama retrasada, señor influencer le da una cachetada a esta niña, lo cual ocasiona que la despidan de esta institución. Vemos a la señora influencer atravesar entonces por un cuadro de tristeza intenso en el cual se encuentra completamente aislada, se da cuenta que se siente sola, que se siente ignorada. Y aquí nos encontramos con el primer punto de la historia, y es que aparentemente señora influencer tiene una especie de trastorno intelectual del aprendizaje o trastorno de discapacidad intelectual. Y es esto mismo lo que en personas adultas genera que tengan un comportamiento que no corresponde a su edad. A ver, te voy a explicar. Si bien señor influencer tiene aparentemente esta edad, en los trastornos de discapacidad intelectual las personas se comportan como una persona diferente a la edad cronológica que tiene, es decir, tiene una edad mental, y en la historia vemos cómo señora influencer aparenta tener una edad mental de aproximadamente un adolescente, es decir, se comporta y su edad mental es como la de un adolescente, aunque sus años ya cumplidos son como los de un adulto. Esto tiene que ver y se explica por su discapacidad intelectual o por el trastorno de discapacidad. Sin embargo, uno de los puntos que me parece que tenemos que rescatar de esta historia es ver cómo a la señora influencer se le empiezan a cerrar todas estas puertas sociales. Es decir, no hay una inclusión social, sino que más bien se empieza a topar con discriminación. Desde que la niña le dice esto, hasta que la directora de esta institución no le permite regresar, hasta que la corre y no le permite, ni siquiera la escucha ni le deja dar explicaciones, comenzamos a ver la discriminación. Y es que las personas con un trastorno de desarrollo, específicamente con discapacidad intelectual, no tienen problemas como tal solo por el trastorno o la enfermedad mental o la situación o neurodivergencia, mejor dicho, más que una enfermedad, es una forma diferente de desarrollo y de variante del desarrollo. Las personas no tienen el conflicto por eso, sino el verdadero conflicto está en el entorno y en que el entorno no ofrece las herramientas adecuadas o no se adapta para dar atención a este sector de población. No hay inclusión, y aunque hemos estado hablando de la inclusión y la inclusión, esta película nos refleja cómo la sociedad sigue forzando la inclusión de ciertos temas, pero a su vez olvida la inclusión de temas que son verdaderamente urgentes a atender. Comenzamos a ver entonces cómo la señora influencer, al toparse con esta discriminación, empieza a sentirse sola, y es aquí donde aparece una especie de coach, de orientadora, si es que le puedo llamar así, que da talleres de superación personal y de desarrollo de potencial humano,
y es donde señora influencer conoce a esta señora, va a uno de sus talleres y empieza a generar autoverbalizaciones o autoinstrucciones a sí misma y se empieza a decir que es capaz de hacer las cosas. La señora influencer entonces empieza a convencerse de que tiene que rebelarse en contra de la sociedad, que tiene que ser ella misma y que tiene que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Esta orientadora lo que hace también es quitarle el medicamento, porque el señor influencer estaba tomando alguna especie de medicamento de psiquiatría, al parecer, para controlar algunos síntomas. Entonces le quita el medicamento y la señora influencer empieza a tener conductas un poco diferentes, ¿verdad? Es decir, roba un objeto a su papá y lo vende para comprar un teléfono. Cabe mencionar que al ser una persona con discapacidad intelectual, pues todavía vivía con su padre. Es decir, todavía necesitaba cierto grado de ayuda de él y dependía de él al estar en su casa. Entonces su padre era quien la cuidaba y solventaba sus necesidades. La señora influencer entonces roba un objeto de su papá, compra un teléfono y empieza a aparecer en las redes sociales, a hacer live, en vivos, subir videos, hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la gente empieza a consumir su contenido y vemos cómo cada vez más empieza a hacerse famosa la señora influencer. Hasta este punto la señora influencer empieza a toparse con lo que aparenta ser una aceptación y la sensación del ser incluida, del ser querida. Y entonces eso a ella le produce tanto euforia que incluso se va de su casa. De ir con su papá se va a vivir completamente sola. Y es aquí donde entran varios elementos. Después vemos cómo ella en las redes sociales es conocida por otras dos influencers, las cuales se acercan a ella para intentar aprovecharse de su fama. Cabe mencionar que las personas como señor influencer con alguna discapacidad intelectual suelen ser ingenuas en las relaciones interpersonales. Es decir, estas personas no van a captar esa malicia o esas señales de riesgo al relacionarse con los demás, van a ser un poco ingenuas y no van a percibir las señales sociales como lo haríamos convencionalmente, que incluso pueden percibir unas señales como no son, con cierto grado diferente de percibir las señales sociales. Es el caso del señor influencer, quien empieza a pensar que estas dos son sus amigas y que están solo para ella, empieza a pasar mucho tiempo con ellas, empieza a sentirse querida, sentirse contenta, deja de ir con esta orientadora y luego vemos en un punto que una de sus amigas tiene un conflicto con su novio y pelea con él. La señora influencer intenta ayudarla y esta amiga lo que hace es enojarse al ver que la señora influencer compartió su situación de pelea con el novio de esta chica en sus redes sociales. La chica se enoja, pelea con señora influencer y entonces le confiesa que nunca la vieron como su amiga, sino que era alguien retrasado. Le dicen esto, la insulta, le dice que solamente querían usarla. Y es aquí donde el señor influencer sufre una terrible desregulación emocional, entra en lo que parece ser un estado de shock y después un poco pareciéndole al psicótico y entonces asesina a esta chica, asesina a su amiga. Luego llega el novio de esta chica y también hace lo mismo con él. La señora influencer huye, escapa del lugar, después cuenta otra historia a los oficiales que fue el novio y que ella trató de defenderse. Aparentemente esta historia la creen y cierran el caso y señora influencer se empieza a mostrar desregulada, porque además empieza a recibir muchos ataques en redes sociales, lo que genera que señora influencer otra vez entre en un estado de desregulación, aparentemente de psicosis, y que entonces acabe con la vida de todas estas personas que le insultan. Bueno, eso nos hacen creer, aunque después nos damos cuenta que los secuestró a todos para tenerlos cantando una canción de paz. Ella los vuelve cautivos para después cantar con ellos una canción de inclusión y de paz y de superación. Y entonces esta canción la graba en sus redes sociales, obviamente es descubierta por la otra amiga que sigue viva, la graba en sus redes sociales,
Todas las personas se quedan en shock al ver esto. Su orientadora o lo que sea también le dice que la va a demandar porque está abusando sus frases de superación. Y pues ella se queda realmente sola, lo cual la lleva a un estado completamente de desregulación y hace estas cosas, graba cuando está haciéndoles estas cosas repugnantes a estas personas, lo graba, lo transmite y toda la gente empieza a asustarse porque se dan cuenta de que el señor influencer estaba loca. Eso es lo que ellos decían. Y entonces, señora influencer, y estas personas, señor influencer termina quemando la casa donde estaba con estas personas, llegan los bomberos, salvan a las personas, uno de ellos pues desafortunadamente no, y al parecer señora influencer también pierde la vida en este accidente, en esto que ella generó. Al final de la serie nos damos cuenta de que la señora influencer no perdió la vida, sino que se fue a Argentina a una escuela a dar clase. Y eso me parece muy, muy interesante. Se cambia el nombre y usa los papeles de su orientadora, de esta persona, se hace pasar por ella y se va a vivir en Argentina. Y aquí viene una de las primeras teorías. Una de las teorías de esta película que nos muestra muy clara es que ella acabó con la vida de esta orientadora que la quería demandar, de esta terapeuta, coaching, lo que sea, toma su identidad y es gracias a eso que se va a vivir a Argentina. Es decir, se está haciendo pasar por esta terapeuta. Y acabó con ella, aunque eso no nos lo muestra en la serie, es como en la película, es como una teoría. Otra teoría también es que ella toma el papel de otra persona más. En medio de esta locura, pues también pudo haber acabado con la vida de más personas y tomar sus papeles e irse. En especial de una maestra, porque se nos muestra que es otra persona. Pero aquí empieza el análisis de la película. Vamos a hablar de la película. El primer punto de la inclusión ya te lo comenté y creo que es un problema que puede llevar a las personas en general, no solo a las personas con ciertas características, sino a todos, a que de alguna manera empezamos a ponernos en riesgo y empecemos a poner en riesgo de los demás. No nos justifica, pero eso deriva el rechazo constante, la falta de aceptación, la falta de afecto. Vemos que su papá tampoco le mostraba afecto. Además, también que su papá, vemos otro de los puntos es la dependencia. Cómo a veces no permitimos a nuestros hijos porque tienen esto, porque son esto, porque tienen tal enfermedad, tal característica, hacer nada. No los dejamos hacer su vida. Y cómo esto haga que se vuelvan tan dependientes y que cada vez se sienten tan solos. Por eso la necesidad de, a pesar de lo que esté pasando, cuidar que tu hijo tenga una vida lo más funcional, lo más dependiente, lo más autónomo, lo más autosuficiente, lo más autodeterminante posible. Y es lo que pasa con señor influencer. Señor influencer estaba siendo cuidada en exceso, su papá la sobreprotegía, no la dejaba hacer su vida. Y aunque esto no es una justificación, fue uno de los factores que detona todo esto. Otro de los temas que vemos en la serie con señor influencer y de los que quiero hablar es la superficialidad de las redes sociales. Realmente nos muestran una cara que a mí me parece muy interesante y es cómo cada vez más hacemos famosos a gente que de verdad no tiene absolutamente nada de especial. Y no me lo tomen a mal, pero realmente creo que estamos en esta era donde usamos a las personas para burlarnos de ella. Y no tanto que de verdad nos agrade su contenido, sino que más bien cómo a través de las redes sociales tomamos a personas para usarlas y burlarnos de lo que hacen y darles fama. Si bien eso pues no tiene nada de malo, al final estamos burlándonos de alguien y eso es una manera de violentar y me parece, creo que muy interesante que lo aborde la serie. También vemos la superficialidad en las redes sociales, cómo solamente mostramos el físico, la parte hipersexualizada, la parte de los paseos, de las cosas muy burdas. Esto no tiene nada de malo, pero creo que ha sido un constante en las redes sociales y esto nos lleva a tener una visión muy superficial de lo que son las relaciones interpersonales. Muchas personas dicen tener amigos o que su mejor amigo o que su novio incluso lo conoce por redes sociales y muchas personas ni siquiera lo conocen en persona. Entonces esto nos lleva a cuestionarnos el siguiente punto en este análisis.
lo superficial que se han vuelto las relaciones interpersonales y cómo las redes sociales es solo un reflejo de ello o es solo un teatro más de lo que en algún momento puede ser nuestra verdad. Cómo nos queremos comprar o preferimos contactar con algo que realmente no existe, que son las redes sociales, y evitamos el verdadero contacto con la realidad, que es el aquí, el momento, el estar persona a persona, el estar conversando con los demás. Y creo que este es un bastante punto a favor de esta película. También quiero rescatar el cuidado de la salud mental y el hacerle ruido, el no minimizar, el cuidar y el no minimizar las necesidades de los otros, las emociones de los otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado: estás exagerando, quieres llamar la atención? Estas palabras solamente minimizan y lastiman a muchas de la sociedad y no sabemos hasta dónde puede llegar es el impacto que tiene esto. Otro de los puntos de la película es cómo esta terapeuta, que me parece que lo que es una coaching o algo así, lleva a señor influencer a dejar su medicamento. Sé que el tema del medicamento es muy controversial, pero es que hay que ser realistas. Una persona que tiene una condición de desarrollo, si deja de estar medicada, incluso puede tener periodos cuando está demasiado desregulada, de brotes psicóticos. Y me parece que es lo que vemos con la señora influencer. Dejó su medicamento y se empezó a desregular completamente. Esto no tiene que ver con que seas auténtico o no, pero de aquí el cuidado, el que te acerques con personas que de verdad son profesionales en salud mental y no charlatanes que creen que solo por decir autoafirmaciones o por hacer hipnosis o búsqueda de tu niño interior vas a estar funcional. Las cosas no funcionan así. Hay que centrarnos en el ahora, buscar recursos. Es verdad, hay que buscar el desarrollo personal y hay que buscar constantemente volvernos funcionales y auténticos, pero volverte funcional y auténtico no es hacer lo que tú quieras o hacer lo que quieras sin ponerte en riesgo, porque no consideraban que señor influencer tenía una percepción distorsionada de lo que eran las señales sociales y que además era ingenua en las relaciones sociales, y eso la terminó poniendo mucho en riesgo y la lastimó. Y en la serie esta persona no lo considera. Me parece que a quien debieron de mandarla es a ella de inicio. Pero creo que es una serie que nos muestra muchos aspectos que tenemos que cuidar: la discriminación, el rol de la mujer, el rol del hombre, los estereotipos muy marcados, las creencias sociales y cómo estas van lastimándonos. Creo que también nos habla un poco del cuidado de la salud mental en general, el psicoeducarse, el entender que es una enfermedad mental, la importancia de evitar insultar todo el tiempo a los demás sin saber lo que hay detrás de sus vidas. Creo que también nos lleva al punto de no minimizar lo que las otras personas sienten. Señor Influencer es una serie que me parece una propuesta muy interesante, muy diferente a estas series tan demandadas de personajes que crecen, que no tenían nada y ahora lo tienen todo, de personas y de temas sociales como los de delinquir, ya saben a qué me refiero, de las comedias. Me parece una serie y una película, perdón, que aborda temas completamente nuevos, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, diferentes a lo que las personas estábamos acostumbrados como personas mexicanas. Y creo que es una serie bastante revolucionaria que ojalá, desconozco si tiene demanda o no, pero ojalá fuera más comercializada y ojalá se dieran la oportunidad de verla. Si ustedes ya la vieron, me gustaría que dejen en los comentarios qué piensan referente a esta serie o si les gustaría el análisis de otra serie más.